Ya Rubén por recibirnos de vuelta, gata. Sí. La banda. Ahí está, era. Tudo bem? ¿Cómo estás, hermano? Quer ir na moto ou leva a bicicleta? ¿Los cambiamos? Bora, No. por favor. Às 6 encontro? Dijimos a las 6 ya. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. De vuelta. Ahora sí tiene un abrazo. Gracias, Badal. Quanto tempo? ¿Cuánto tiempo? 2 meses. Y yo. Como no podía ser de otra manera, Yaño nos recibió con su especialidad, Cuscús. el mejor cuscús de Brasil, De todo el país. según él. Nosotros no conocemos mucho de cuscús. No sé, pero para mí es espectacular. De eso doy fe. Y yo doy fe que voy a dormir después de comer esto. Y después de 110 kilómetros fueron hoy. Ay, muchas gracias. Muy obrigada. Obrigado nuevamente. Hago una musiquinha assim. Pirata en Caribe, todo pirata, justamente, todo pirateado. Esa es una de las especies acá del río Caguamé. El yacaré blanco. El yacaré blanco de acá del río Caguamé. O jacaré sem Cristo. Este es el río Caguamé. Pasamos 2 veces ya cuando salimos de Boavista y ayer cuando regresamos. Y sin perder tiempo nos vinimos a refrescar. Porque la verdad que está haciendo muchísimo calor. Suele hacer calor acá, no llueve mucho. Pero últimamente está haciendo bastante calor. Muito fundo. Mucho. Y evidentemente nos deshidratamos feo ayer. Karen todavía sigue descompuesta con dolor de cabeza, así que prefirió quedarse. Yo vine a refrescar, aunque es una forma de decir refrescar porque el agua está caliente. Así que venimos a hacer un poco de sapito acá, a juntar piedra.
Al río, sí, mira. Tenemos traductor oficial. Estamos contratando gente, el canal va creciendo y tenemos empleados en diferentes países. E troca mais 5 dias aqui em casa. Tenemos que quedarnos 5 días más como pago, dice, porque sabe que otra cosa no va a recibir. Hay veces que algunas cosas que dicen en portugués no recordamos bien lo que decían y no lo entendemos bien. Y bueno, justo estamos con Yanio, que además entiende español, así que ahí vamos haciendo la traducción para los subtítulos. Vamos a procurar entender la letra después. Claro. Calor, la humedad que hace. Pero bueno, había que transpirar para limpiar esto. Ya casi están. Hay que dejar que se seque nomás. Más importante la transmisión. Y mañana ya aceitamos y engrasamos. Todo para que se vuelvan a ensuciar ya desde el primer día en Guyana. Pero bueno, había que hacerlo. Más de un mes sin esta limpieza. Bienvenida. Finalmente decidimos quedarnos, además de por la insistencia de Yanio, porque bueno, sabíamos que Guyana tiene sus fronteras cerradas, la migración, los fines de semana, y consultamos por el fin de semana de Pascuas, que es ahora, hoy es Viernes Santo de hecho, y al parecer Guyana tiene cerrado todo el fin de semana y el lunes, porque ellos celebran el lunes de Pascua. Así que no nos viene mal parar, descansar un poco, veníamos un poco bastante fatigados, y agarrar fuerza para el camino que viene, que sabemos que va a ser bastante exigente y sin posibilidad de mucho descanso. Yanio también tuvo que viajar, ya tenía un compromiso asumido previamente. Sus padres están acá, tuvieron un accidente, entonces ¿por qué no quedarnos, darle una mano, que él pueda cumplir con su compromiso? Así que acá estamos compartiendo, aprendiendo un poquito el idioma, conociendo gente linda. Y haciendo de cocinero, porque bueno, es una de las asistencias que ellos requieren, así que nos estamos convirtiendo en vegetarianos porque ellos son vegetarianos y tenemos que cocinar así que no nos viene mal porque estamos comiendo más verdura que nunca. No nos van a comer más los mosquitos. Vamos a llevar algunos. Y alguien que también necesita ayuda. La milla. Ya hace poquitos días y se la ve cansado, está el calor. Está saturada, 4 niños.
ordenando este quilombo. Siempre tenemos que hacerlo cuando paramos varios días en un lugar, pero ahora nos corre el hecho de que tenemos que cargar demasiada comida, ¿no? Bueno, vos sos la que estás al tanto de cuánto. Sí, sí. O sea, compré un poco, ahora tengo que ir a comprar lo que falta. Bastante. Sabemos que Guyana es mucho más caro que acá, así que tenemos que aprovechar. Bueno, de paso, viendo un poco qué es todo lo que hay a las vueltas y reorganizándolo. Esa, la camiseta de Venezuela, no se te ocurra usarla en Guyana, me es la del fondo. Se lo guardo. Estructurando un poco el bolso, normalmente yo además de llevar la comida en este bolso llevo el aislante que ocupa como un tercio, pero esta vez va a tener que viajar afuera unos, ¿cuántos? Son como unos 600 kilómetros tal vez, bueno, hasta que la comida se vaya reduciendo en realidad. Y llevamos tanto por dos motivos. Uno, porque sabemos que Guyana es bastante caro y bueno, no estamos para andar haciendo esos gastos extra. En algún momento nos tocará, pero bueno, por lo menos los primeros días vamos a ahorrarnos un poco. Y segundo, porque la verdad que tampoco hay muchos pueblos desde que vamos a cruzar la frontera hasta por lo menos 450 kilómetros. Hay algún pobladito que otro, no sabemos qué tanta comida haya y obviamente que va a ser más caro que, no sé, que en Georgetown. Así que bueno, vamos bastante preparados a ver cuánto nos dura. Acá hay un poco, Cruz lleva otro poco. Y creo que queda una bolsa más todavía, así que no sé dónde van a quedar. Importante que a medida que vamos avanzando vamos reduciendo el peso. Sí, yo creo que después de los 4 días por ahí voy a poder volver a meter el aislante y me va a bajar un poco el peso porque realmente esto no parece, hay mucha bolsa, pero tiene muchas latas y cosas, porque también ese es el tema, no sabemos qué tanta agua va a haber en esa parte de camino que es muy desolada, que no hay casi poblaciones, entonces cargamos latas, que es lo que te asegura que bueno, la comida ya está, comes de ahí, listo, no necesitas agua, no necesitas nada, cargar la lata vacía nomás. Gordinha. Vai depender se o Igor vai querer, aí vai deixar. Não é lindo, não? Queremos cerrar de ojos. Eu queria muito pedalar com ustedes hasta la próxima. Para la próxima, es que tenés que, en realidad pedalear a Argentina. La próxima, ahí te esperamos, buena moto. Un placer. Por ter voltado. Vamos a tener saudade. Obrigado pela oportunidade de receber vocês aqui em casa. Un placer siempre. Y bienvenido a Argentina. Sempre vai ser bom receber pessoas nessas circunstâncias, né? E Bueno. que Deus abençoe vocês, dê uma boa viagem, Se los va a extrañar. que Ele vos proteja e que possam colocar pessoas boas no caminho de vocês. Né? Muito obrigada. Muito obrigado. Isso é a parte mais importante da viagem, é que o desenrolar das coisas, né, na viagem sempre coloque pessoas boas para receber vocês, né? Igual aconteceu comigo, né? Sempre tinha pessoas boas que não estavam esperando, mas Obrigado. me trataram muito bem, né? Vocês, bem-vindo en Argentina. Pode deixar. Ahí, sí. Ahí o en moto o en bici, ahí nos Em avisa. moto, bici, En bici ya no, No, bueno, en moto. Vamos. Valeu, Pedro. Muito obrigada por todo. Um prazer. Bom dia.
salir de la ciudad bien, nos llevó tiempo, volvimos a cruzar el río Branco, ese puente tan angosto, lo sufrimos la primera vez que lo cruzamos, ahora también, pero ya estamos en este posto, también recordado porque acá habíamos cargado agua fría cuando llegamos, ruta 401 que nos lleva a Guyana y ruta 432 por las que venimos esa vez, de acá en más hasta la frontera. Con viento de frente, ese está siendo nuestro enemigo el día de hoy, pero bueno, ya cargamos agua, ya descansamos un poquito, ahora vamos a seguir. De nuevo, gracias Yanio, gracias a sus padres, de corazón, ojalá los volvamos a ver, pero bueno, este momento ya es en el que tenemos que ir despidiéndonos nuevamente, no solo de ellos, sino también de Brasil de a poquito. Tenemos las aguas cargadas, agua fría. A ver cuánto dura. Igual no sé si hace calor o no, es que hay tanto viento que nos vamos secando. Y esto está cargadito. Sí, con eso estamos re tranquilos. Estirar porque esto recién empieza. Qué día largo, y eso que es pavimento. Como todo primer día después de mucho descanso, en nuestro caso, a diferencia de lo que se piensa, nos duele siempre todo y el cuerpo se va acostumbrando a medida que pasan los días. Entonces estamos así, adoloridos, siempre buscando un enemigo. Hoy realmente existió, fue el viento, hizo mucho calor. Y acá afortunadamente en el kilómetro 68, kilómetro 68 más los 12, 13 en la ciudad, fueron casi 80 kilómetros, 70 y pico. Acá nos dejaron, casi ni preguntamos, y sí, pueden acá poner esas hamacas. Las hamacas, vamos a esperar que sea de noche porque acá venden comida, así que vamos a esperar hasta la hora de cierre y después vamos a poner nuestras hamacas ahí. Y lo mejor es que la señora nos ofreció una ducha. Eso es fabuloso. Así que ya casi se termina el primer día de estos dos que calculamos a Bonfim y a Letem ya en Guyana. A descansar en lo que podamos. Mejor. Sí, lo bueno es que no hay mosquitos. Espectacular. Me toca. A lejos de la ciudad se siente un poco más fresco siempre.
no es que vayamos a desayunar carne, sino que acá es el paso previo para hacer la pasoca. Este sitio en el kilómetro 68 es famoso por la pasoca que hacen. Uno de los ingredientes es la carne de vacuna o carne de buey, como le dicen acá, y tempranito comienzan a asar para después triturarla y mezclarla con la farina. Cuando compramos todas las cosas para llevar de comida, por algún motivo nos olvidamos de la pasoca, pero nos olvidamos de su existencia, y la verdad que es muy buena porque se puede, no necesita refrigeración y dura 20 días según lo que dice acá, así que aprovechando que en este lugar lo hacen, y obviamente que en la fábrica es más económica, de hecho desde aquí vienen a comprar para revender, nos llevamos nuestra pasoca. De tía Olga, la señora que nos dio permiso. La señora que nos dio permiso, y bueno, acá están los muchachos ya preparándolo. Buenísimo. Adiós, Olga. Muito obrigada. Muito obrigada pela ajuda. Obrigado, Olga. Obrigado. Bom dia para você. Bom dia para você. Adiós. Vos te quedas. Vos te quedas. Un poco de energía porque nos viene costando el camino, así que carbohidrato a full. Bolo de no sé qué es, está riquísimo, pero no logro darme cuenta de qué es. Otro día de mucho viento, quizás más fuerte que ayer, viento noroeste, dirección en la que vamos. No es mala suerte, sino que es el viento que predomina y la frontera Brasil con Guyana se encuentra en esa dirección. Entonces no hay que quejarse, hay que pedalear. Lo que sí, hoy a la mañana, bueno, hoy amaneció con muchísimo humo, siempre lo hay. Desde hace días uno lo puede ver en el cielo, pero hoy fue increíble. Hay montones de incendios, la mayoría intencionales y otros naturales. Ya en esta temporada del año, saliendo del verano a la temporada seca, se puede ver mucho más. Se inician también de manera mucho más rápida y con este viento son incontrolables. Constantemente se puede ver matas quemadas, campos quemados, incluso lamentablemente animales quemados. Se necesita agua con suma urgencia, viene demorada la temporada de lluvia. Era algo que nos apuraba para entrar a Guyana. Creíamos que ya empezó, nos están diciendo que no. Creíamos llegar y que iba a estar intransitable por el barro y el lodo. Al contrario, son colchones de arena y de tierra. Pero bueno, eso veremos en el camino cómo lo solucionamos. Lo importante es que comience la lluvia pronto, no solo para apagar estos focos de incendio, tanto acá en Roraima como en Venezuela, donde agarró áreas naturales, sino porque en dicho país y en el norte de Roraima ya escasea el agua para beber, así que es de suma importancia que empiece a llover. Bienvenida, nosotros veremos cómo lo hacemos si comienza a llover fuerte. Ríos así, igarapés o arroyos,
secos. La verdad que da mucha lástima ver así. Ayer cuando cruzamos por el río Branco también, los bancos de arena enormes, en 2 meses que volvimos a pasar, se multiplicaron. Que llueva pronto